Hola, bienvenidos al canal de Mr. Panda. Si quieren entender esta segunda parte, tienen que ver la primera que ya está en mi canal de YouTube. Este es. Y sin nada más que decir, comencemos con el live acción de Panda parte 2. La historia continuaría donde la dejamos en la primera parte. Panda junto con sus amigos habían derrotado a Kim. Se sentirían felices sin saber que esto aún no había terminado para ellos. Kim, que había sobrevivido a la caída del robot, dejaría su vida de villano y se concentraría en trabajar en una pastelería, donde esta tranquilidad no duraría mucho, ya que Javier habría ido a verlo, pidiéndole que trabajara para él. Él trabaja en una agencia creada para proteger a las personas de cosas malvadas. ¿Quién pensaría esto y aceptaría el trabajo? Javier le diría que su primer trabajo sería cazar a una persona, ya que esa persona está jugando con la tecnología de Kim. Así que, sin perder tiempo, le daría la dirección de este sujeto. Kim iría a este lugar armado, pero mayor fue su sorpresa al ver que solamente era una chica quien jugaba con su tecnología. Kim conoce a Alicia y al contarle por qué vino, Alicia estaba preocupada. Kim iría a la agencia. Antes, Alicia le daría un comunicador para estar en contacto. Luego, al llegar, Javier le mostraría las instalaciones y le mostraría que experimentaron con una parte de Glitch que lograron salvar con un perro, que lastimosamente el animal mutaría en algo completamente monstruoso, ya que Javier quería crear un ejército de superhumanos, ya que sabía que su padre había logrado hacer que unos bebés tuvieran superpoderes. ¿Por qué no hacer que personas más grandes sean capaces de tener este poder? Javier le mostraría a una joven que logró obtener poderes. Le diría que lo mejor sería eliminar a Alicia, ya que será un peligro. ¿Quién se iría y lo pensaría? Y sería Javier, desconfiado, mandaría a la chica llamada Andrea, quien llegaría con Alicia, y al contarle todo, Alicia estaría preocupada. ¿Quién la ayudaría? No porque la quiera como amiga, sino ya que no quiere verla morir. Pero en ese momento serían atacados por Andrea. Andrea tendría unos poderes de fuego, atacando y destruyendo una parte de la casa. Jin se abrazaría sobre Andrea para intentar atacarla, pero Javier lo noquearía y se lo llevaría a sus instalaciones. Teniéndolo encadenado, le diría que siguiera con lo que su padre no terminó, de crear personas poderosas. Javier también diría que Andrea solo la está usando, ya que cree que va a ayudarle a pagar el hospital donde su hermana está realmente enferma, donde Kim no es un héroe, solo nació para hacer el caos, el villano que gobernará con él, ya que si él no pudo vencer a unos niños, tal vez Javier pueda hacerlo y acabaría con cada uno de ellos. Kim solo se reiría mientras la cabeza de Mecha Panda cortaba las luces del lugar. Kim diría, ¿crees que no tenía un plan antes de llegar? ¿Quién lograría salir con la ayuda de Alicia? Javier liberaría al monstruo para que se los coma. Los dos se detendrían siendo rodeados por la criatura. Se agacharían mientras el dinosaurio comía otros experimentos, y al salir, los drones y un camión de Kim los ayudarían a escapar de la agencia, yéndose a máxima velocidad en el camión. Andrea los perseguiría, y a la vez Javier decidiría infectarse con el glitch, siendo aún más fuerte su fuerza. La persecución llegaría hasta la montaña destruida, donde ellos caerían cerca donde estaba el robot araña, donde ya estaba completamente destruido. Al salir, Andrea estaría a punto de quemar a Kim, pero Kim lanzaría una grabadora. Todo lo que Javier habló de Andrea, Andrea estaría del lado de Kim ahora.
Javier lanzaría a Kim hacia el robot. Después atacaría a Andrea. Kim pensaría que no es bueno siendo un héroe. Recordando a su esposa, tomaría el valor de tratar de ser un verdadero héroe. Javier estaba asfixiando a Andrea y pronto moriría, pero Alicia llegaría por atrás y lo atacaría, ganando tiempo para que Kim controlara el robot y lanzándole un fuerte rayo a Javier que quemaría su cuerpo. Javier, con cuerpo quemado, diría que acaso esto es lo mejor que tienen para detenerlo, a lo que Kim solamente diría que no era para atacarlos, sino para llamar la atención de algo, y sin darle tiempo a responder, Javier sería devorado por su propia creación. El dinosaurio se lo habría comido enterito y después se iría al bosque. Una semana después, Kim ayudaría a Andrea a pagar el salario del hospital para su hermana. Alicia preguntaría si ahora ellos eran un equipo, a lo cual Kim diría que aún no, ya que quería buscar a su hijo. Un mes después, el dinosaurio llegaría a una casa cercana del bosque de Woodhaven y atacaría a una familia, pero el hijo mayor, llamado Norman, pelearía con la criatura para proteger a sus hermanos. Las autoridades llegarían y el dinosaurio se había ido al bosque, escapando de la policía como de la agencia, ya que la agencia lo buscaba para volver a experimentar con él, pero él no quería, así que escaparía a lo más profundo del bosque. Mateo vería esto por las noticias mientras estaba acariciando a Flopa, sí, ya que Flopa lo habían llegado a adoptar como mascota del equipo. A Alex le parecía raro la aparición del dinosaurio. Cuando cambiaron de canal, decían que Halloween era mañana y que todos decidirían disfrazarse para esta noche, mientras en otro lado, Bryce crearía un gas capaz de mostrar tus peores miedos en los sueños, y siendo capaz de manipular los sueños como tipo Freddy Krueger, cambiándose la ropa, teniendo un atuendo un poquito más terrorífico, con una máscara cubriéndole la, la quemadura de su rostro. Bryce atacaría una tienda, sin percatarse que Alex y Peter estarían ahí. Tratarían de detenerlo, pero esto sería imposible. Las personas en la tienda convulsionaban, los ayudarían. Alex seguiría a Bryce, pero había logrado escapar, lamentablemente. La policía llegaría y se llevarían a todos al hospital, aunque lamentablemente una de estas personas terminó falleciendo por las convulsiones. Mateo saldría con los demás a las calles para tratar de buscar a este enmascarado y detenerlo. Lo encontrarían y estos dos comenzarían a luchar, pero el enmascarado haría algo sucio. Lanzaría uno de sus gas hacia la cara de Mateo. Mateo al despertar no veía completamente nada, estaba todo oscuro, solamente escuchaba unos pasos y una risa acercándose, solamente para ver unos ojos y una boca acercándose hacia él, y al alzar la mirada vio una criatura igual a él, solo que una pesadilla. Mateo despertó gracias a Isa en el hospital para que lo revisara. Solo tenía un severo dolor de cabeza. En otras zonas de la ciudad estaba pasando esto por el gas. Mateo buscó algo para saber quién es ese hombre. Encontraría el caso de Bryce, todo lo que le pasó, su historia en su casa, todo lo que le ha pasado. Halloween será la mejor noche de terror. Libetopía vivirá el miedo. Esas fueron las palabras que dijo Bryce antes de salir del hospital. Refería a esto, ya que había infectado unos galones de gas por toda la ciudad. Con tan solo presionar un botón, toda la ciudad estaría sumida en un miedo profundo. Los chicos irían con sus disfraces, Mateo con su traje de héroe, Peter con uno de Spider-Man, Alex de Freddy, Polar de un oso, Isa de Harley Quinn y May de un panda rojo. Bryce sería atacado por la espalda por Polar,
soltando el control. Los demás llegarían y se abalanzarían contra él, tratando de quitar el control rápidamente. Pero Bryce sacaría un arma, diciendo que será su último juego, apuntándose a Mateo, diciéndole feliz Halloween, héroe, disparando. Pero Isa se pondría en el medio, recibiendo el disparo, siendo cargada por Peter para que no se desmayara desangrado. Mateo, al ver cómo casi matan a su mejor amiga, créanme que esto lo hizo enojar. Su cuerpo se llenaría de una oscuridad y rodeado de una energía roja. Así nacería Dark Panda. Peter ya les ayudarían a Isa mientras Mateo atacaría a Bryce como un monstruo. Los demás nunca habían visto a Mateo enojado y convertirse en eso. La pelea llegaría muy lejos, casi matando a Bryce. Isa, herida, iría a abrazarlo, diciéndole que se calme, ya que ella estaba bien. Así Mateo se calmaría. Y así fue como pasó. Mateo se calmaría, volviendo a su estado original. Bryce escaparía y llegaría a un pequeño edificio, mirando cómo el sol salía. La policía ya había encontrado sus tanques de gas y los estarían destruyendo. Mateo llegaría con Bryce, no ir- solamente hablarían los dos del pasado de Bryce. No quería hacer esto, no quería ser esta persona, pero ya era muy tarde para él. Jugaría su última carta, sacando un arma. Mateo se tensó, pero Bryce daría gracias por jugar para después. Mateo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Eh, Solo estaré unos minutos con un amigo. Al día siguiente, Mateo y Isa tomarían un paseo, ya que su brazo todavía tenía que recuperarse después de lo que pasó. Ellos ahora eran una pareja muy cariñosa. Todos sus amigos estarían felices de esto, pero en otro lado, un chico que estaba en un orfanato era un sobreviviente del caos de robots gigante, donde todos reconocen ese día como el desastre del 10 de marzo del 2022. Pero el chico tenía algo diferente en realidad. El chico era capaz de moldear su cuerpo como una plastilina y a la vez cambiar de forma. El mismo se apodaría como un cambiaformas. El chico quedó huérfano por lo del caos de la ciudad, pero al despertar tenía ese poder, ya que era uno de los bebés que sobrevivió al incendio del 2007. Su, su poder, obvio, es de cambiar de forma. Luis, así es como se llamaba el inocente chico. La Navidad llegaría, todo el Libetopía estaría en alegría. Mateo y los demás se reunirían en casa de Isa y pasar la Navidad con toda la familia. Pero en las tiendas un camión de regalos se había desaparecido. El padre de Polar, como trabajaba ahí, le pasaría la voz. Los chicos estarían confundidos y algunos distraerían a los padres, mientras Mateo, Peter y Alex saldrían en busca del camión perdido, donde Mateo decidiría ponerse su traje de héroe, uno que él mismo creó en honor a Excel, ya que Excel y Mateo siempre quería crear un traje para sus próximas misiones juntos. Pero sus amigos le dijeron que mejor se quite la capa, ya que si se iba a montar el edificio, se iba a quedar colgado. Dicho y hecho, encontrarían el camión. Mateo saltaría la carga, mientras Peter y Alex lo seguirían. Mateo entraría dentro del camión y vería que no hay conductor. Trataría de frenar el camión, pero como que los frenos no funcionaban, pero sería atacado por pinzas de robot. El camión estaría a punto de chocar con otro camión, pero el camión se desarmaría, volando alrededor de Mateo, siendo algo que lo sorprendió ya que nunca vio un camión capaz de transformarse, tipo Transformer. Los regalos los dejaría tirados en las calles. Ya Peter y Alex los habían recogido. Mateo saltaría del camión. El mismo camión desaparecería.
al doblar la esquina. Los chicos dejarían los regalos en las tiendas y al volver a casa, la Navidad llegaría y todos la pasarían muy lindo. Los padres y el Team Panda recordarían como uno de los mejores días, o mejor dicho, la mejor Navidad que nunca, bueno, es Navidad. ¿A quién no le gusta Navidad? Ellos son un equipo, una familia, y esto es lo mejor, el mejor regalo que ellos pueden tener. Al mismo tiempo, Luis pensaría en algo para con qué divertirse, mientras Mateo estaba con Isa en su casa. Tocaría en la puerta, Isa iría y casi se cae para atrás. Mateo, al ver qué pasó, vería a Kim en la puerta saludando. Hola, oso, ¿me extrañaste? Y sí, Kim había ido a visitarlos por su propia cuenta. Mateo y Kim se vuelven a encontrar después de un año. Mateo casi golpea a Kim, si no fuera por Andrea, porque detuvo el golpe. Después de hablar y, y que Andrea y Alicia conocían al resto de los chicos, Kim le contaría toda su vida a Mateo. Mateo al comienzo no le creería, pero Isa lo hizo cambiar de opinión, ya que las personas pueden cambiar y Kim logró cambiar al enfrentarse a la agencia. Aunque eso sí, esa rivalidad entre estos dos no había terminado aún. Kim decidiría hablar en privado con Mateo e Isa. Le diría si Alex es adoptado. Isa se pondría nerviosa. Kim solo diría que Alex en realidad es su hijo. Isa por poco se desmaya, pero Mateo la termina atrapando a punto de que se cayera. Alex había escuchado todo y hablaría con Isa. Si es verdad, Isa no dice nada y Alex saldría de la casa completamente enojado para hablar con Kim. Al saber la verdad, los secretos deben salir a la luz. Alex no quería escuchar a su hermana, más bien con quien sí quería hablar era con su padre adoptivo. Alex al llegar a su casa y hablar con su padre, le daría la verdad, que él era real. Eh, Alex sí es adoptado. Isa lo consolaría. Mientras un banco era robado, Mateo se iría rápidamente del lugar hacia el banco. Era Luis. Usando su cambio de forma, Mateo llegaría y Luis le avientaría mesas y autos y cambiando de forma para que no lo atrape. Destruiría el banco y a la vez se iría con todo el dinero del lugar. Mateo estaba sorprendido ya que nunca se habían enfrentado a alguien con ese tipo de poder. Alguien así suelto podía ser muy peligroso. Las autoridades estarían llegando al banco para tratar de ver qué había pasado. Aunque Andrea, que estaba más nerviosa, soltaría una pequeña llama de fuego de su mano. Los policías al ver esto se detendrían. Los policías estarían asustados al ver algo así, sacarían sus armas apuntando a Andrea, pero Polar los terminaría noqueando. Los demás se sorprenderían y huirían de la casa. Mateo, nervioso, sabía que esto saldría mal. Tomaría, tomaría unos autos diferentes para huir. En las calles estaban cerradas por una clase de incidente. Al mismo tiempo, Kim estaba tratando de esconderse de la policía, ya que por eso habían ido a casa de Mateo, ya que sabían que él estaba ahí. Lo estaban buscando por los crímenes que él había cometido. Hablando del accidente, era en realidad el dinosaurio quien causaba estos accidentes. Ha llegado a la ciudad, causando un gran caos en las calles de Libertopía. El taxista se detendría al ver al dinosaurio de los rumores de internet. Kim y Andrea y Alicia ya conocían al dinosaurio. La policía estarían tratando de detener al dinosaurio. Mateo ponía
Mateo, poniéndose la máscara, ayudaría a los policías llevando a la criatura de nuevo al bosque. Estarían unos hombres con traje y con armas. Andrea y Alicia sabían quiénes eran. Eran en realidad hombres de la agencia, ya que aunque Javier ya haya muerto, ellos aún trabajaban, pero para alguien nuevo. May llegaría con la criatura, o dinosaurio, llegando a tranquilizarlo y comportándose como un perro, mientras Luis se divertía usando un cambio de persona o de objetos. Tendría una idea en grande, mientras Mateo y los demás seguirían huyendo de la policía. Peter se escondería en una comisaría y viendo una caja al ver los papeles de lo que pasó el año pasado, viendo lo que le pasó en realidad a Luis, viendo las fotos y los documentos, sabría que Luis era un sobreviviente del caos de robot gigante. Él no sabía esto y no sabe cuántas personas salieron afectadas de lo que pasó ese día. Así que decidiría llevarse los papeles para mostrárselos a Mateo. Mateo se encontraría con Kim, que estaba escondido. Vería los papeles que le trajo Peter, sintiendo pena y lástima por Luis. Él perdió a toda su familia tras el ataque del robot, sabiendo que esto de Mateo dejaría a Andrea y Alicia y a Alex con Kim, mientras él con el resto irían a un lugar que salió en la foto y para eso irían a casa por Flopa, ya que le pedirían prestada la piedra de los deseos, ya que era algo importante. Luis tenía algo en mente, quería usar su poder para algo explosivo y Mateo sabía dónde iría, al único lugar donde sus padres lo llevaron una vez. Así es, Luis había ido a Río de Janeiro, Brasil. Así que todos tocarían la piedra y desearían ir a Río de Janeiro, llegando al lugar. Luis había llegado rápido ya que se había convertido en un avión. Los chicos vigilarían mientras Luis estaba encima de la estatua de Cristo de Redentor. Mateo llegaría y pelearía encima del de la estatua. El noticiero sobrevolaba el lugar mientras grababan. Mientras en la pelea, Luis crearía un cuchillo y cortaría la máscara de Mateo, siendo testigos de cómo Mateo era en realidad el héroe enmascarado. Aunque esto ya no le importaba su identidad, seguiría luchando cuando Luis se transformaría en, bueno, una bomba, para llevarse a la ciudad y a Mateo a la muerte. Todos al ver eso entrarían en pánico. Los chicos tratarían de calmar a todos mientras Luis activaría la cuenta regresiva. Mateo levantaría la bomba, correría al mar, tratando de lanzarlo, aunque sabía que Luis podía volver a la ciudad convirtiéndose en un avión, aunque él no perdió la esperanza. Le diría que siente pena por lo que le pasó y que él perdió muchas cosas en el día del incidente del caos. Diría que esto no es lo que sus padres hubieran querido para él. Sus padres hubieran querido que él sea una persona feliz. Era un sobreviviente y él estaba desperdiciando todo eso para explotar toda una ciudad entera. Oye, el pasado no se tiene que olvidar, se tiene que aceptar y seguir adelante. La vida nos golpeará cientos de veces, cada una más y más fuerte que la anterior, pero lo que importa es que te levantes y sigas adelante. Si dejas que la vida te gane, solo muestra que eres débil y un cobarde. Luis entendería y se disculparía llorando, pidiendo que lo tire al mar. Mateo haría eso y, y con todas sus fuerzas arrojaría a Luis lo más lejos posible, llegando a explotar el mar. Una fuerte explosión se escucharía a lo lejos, creando solamente la onda expansiva, mandando a volar a algunas personas, pero sus amigos lograrían atraparlas para que no salieran volando. Todo Río de Janeiro estaría a salvo, pero todos vieron la identidad revelada de Mateo, hasta en Libertopía lo vieron.
Llegarían los demás, todos los que conocieron a Mateo se sorprenderían al ver que él era el héroe. Mateo se iría rápido con los demás, llegando a Libetopía, donde la policía ya lo esperaba para detenerlo y arrestarlo, pero King rápidamente se entregaría para que se lo lleven a él y no a Mateo, aceptando su responsabilidad, sabiendo que pagar una condena en la cárcel por las muertes que hizo el año pasado. Alex se sentiría un poco triste, ya que King sí era su padre biológico. King aceptaría las consecuencias de lo que hizo. Mateo y sus padres no aceptarían esto del destino de su hijo, pero Mateo les diría que él ya era alguien grande, no era un niño, y a los demás les pasaría lo mismo. La vida de todos cambiaría, y aquí no le iría bien defendiéndose con todo y encontrando a alguien conocido. ¿Quién conocería a alguien? Pero ya era alguien conocido. Era alguien llamado Marco. Era su acompañante cuando él era malvado. Marco había creado una forma de escapar. ¿Quién no aceptaría? Quería permanecer en la cárcel. Marco solo le diría con decepción, solo lo miraría con decepción y se iría del lugar. En otra parte, Alex vería una carta de Kim que decía que se saque algo de su cuello. Alex, con ayuda de Polar, al quitarse el chip del cuello, activando su poder oculto, siendo capaz de tener una fuerza sobrehumana, un poder que lo sorprendería. En la escuela decían que las Olimpiadas iban a llegar, todos estaban felices y Alex iría a entrenar, mientras Mateo tenía que adaptar su asunto de nueva vida con su identidad revelada, ya que muchas personas hablaban mucho de él. Y Alex a veces visitaba a Kim en la cárcel y su familia lo protegía. Isa casi siempre estaba en casa de Mateo. En las noches, Alex defendía toda la ciudad del crimen, ya que quería ser como Mateo, pero esto era como más bien ser un vigilante. Pero una noche, al detener un robo, ya que dejó un caos en el lugar, no fue detenido, pero su padre y su hermana ya lo esperaban en casa y lo castigaron. Mientras en la cárcel, Marco lograría escapar. Le pediré a Kim última vez que salga con él, pero Kim diría que no. Marco sería enojado, pero sonreía, diciendo, diciéndose que él será el nuevo King de la ciudad y él escaparía dejando solo a Kim. Así que Marco llegaría a una bodega abandonada, poniéndose a trabajar para ser el nuevo King. Mientras Alex estaba castigado por sus padres, pero se escaparía para ir a visitar a su padre biológico, ya que en las noticias salió de la fuga de algunos presos, y al llegar hablaría con su padre, y quien le contaría lo peligroso que es Marco, y lo mejor es que llame a Mateo para que él se encargue, pero decidiría hacerlo solo, ya que quería demostrar que es grande y quería ser un héroe como Mateo. Le diría a su padre que no se preocupe, ya que lo tenía todo bajo control. Alex se iría y pensando en cómo encontrar a Marco, así que llamaría a Andrea para que lo acompañe en esta misión. Y guardaría el secreto de no decirle a Mateo mientras patrullaban. Habían unos hombres usando la tecnología de Kim. Marco estaba ahí, dando las entregas a las personas. Así que Alex entraría en acción. Marco esperaba al héroe oso, pero no le importaba y, y usaría armas modificadas para atacar. Alex y Andrea se cubrían la espalda, atacando a los hombres, mientras Marco lograba escapar. Llegarían a la bodega, viendo cómo la tecnología de Kim había sido vendida al mercado negro, sabiendo
que esto podía ser peligroso, ya que muchas personas muy malas tenían acceso a armas potentes. Marco sorprendería a Alex por atrás, llegando a atacarlo, pero su fuerza era muy fuerte, llegando a romper el cuchillo que Marco tenía. Pero Marco no se rendiría de esta manera. Alex golpearía a Marco dejándolo tirado mientras va a liberar a Andrea. Antes de irse, llamaría a la policía para que se lo lleven y se iría a su casa para seguir con su castigo, como si no hubiera pasado nada. Cuando la policía llegó, pero solo se llevarían todo, no encontrarían a Marco. ¿Y a dónde irían? Mientras el día de las Olimpiadas llegó, todos participaban sin saber que algo peligroso se aproximaba a la escuela. Ya que Marco quería superar aquí, decidió fusionar su mente y cuerpo con un robot pulpo y sabiendo dónde estaba Alex, decidiría ir a atacarlo en las Olimpiadas. Destruyendo el lugar, llegaría con Alex, apretándolo con fuerza, diciéndole que él no será un héroe como los otros, ya que solamente es un joven tonto que no sabe ni usar sus propios poderes. Alex debió haberle contado a Mateo, él no estaba listo para enfrentarse a alguien así, pero Andrea estaría ahí, que le daba ánimos para pelear y a los demás estaban dando apoyo a Alex. Alex agarró confianza del apoyo de todos y usó más fuerza para romper los tentáculos y así destruir al robot. Llegaría a cubrir todo su cuerpo con la energía que le daba la fuerza, así de tan solo un golpe, partiendo al robot por la mitad, demostrando que ahora él ya era alguien responsable, siendo capaz de protegerse por sí mismo. Después de todo esto, Mateo habló con Alex, diciendo lo que había pasado, lo que debió haberle contado. Pero Mateo no se enojó, diciéndole que tenga cuidado y que para la próxima le dijera todo. Pero ya que cuando sean amenazas más grandes que él no pueda controlar, que lo llamen a él, ya que ellos son una familia. Mientras el de ellos aceptarían este trato. Mientras tanto, el gobierno hablaría con las personas de la agencia para vigilar Libetopía y a los jóvenes. La agencia y los Estados Unidos harían un tratado para que ellos sean capaces de controlar a las amenazas que los héroes no puedan manejar. Estamos en el 2024. Mientras, en un planeta lejano, el, go- el gobierno, por Set, había un chico llamado Tencel. Le gustaba escabullirse y ayudar a las personas que no le gustaba el gobierno de Set. Set se había enterado de esto y había atacado a Tencel. Así que Set, sentado en su trono, hablaría con Den para que sea su mano derecha y a ver que él no aceptaría, Set se enojaría, agarrándolo del pecho, le diría que él era su rey y debería obedecerlo, o si no, ya que le diría que Tencel es solo un huérfano, ya que Set había acabado con su familia. Set pensaría, ya que su antiguo peón, o sea, Glitch, nunca volvió, así que dándole una idea decidiría volverlo su peón a Tencel, dándole un poco de su poder, corrompiéndole la mente, para así controlarlo, y así no le falle en su misión. Lo subiría a una nave y lo mandaría a la Tierra, pero al llegar, los Estados Unidos lo capturaría para experimentar con él y escondiéndolo en la agencia. Ayudarían entre ellos la agencia de los Estados Unidos, esconderían a Tencel sin saber que esto condenaría a la Tierra. Tencel estaría siendo víctima de experimentos muy fuertes, siendo este capaz de superarlos todos. Así que ellos decidirían nombrarlo el Proyecto Ten. Estados Unidos y la agencia pensaría en eliminar a las personas que son una amenaza para la humanidad,
Ya tenían la identidad del héroe oso y de King, pero del resto no. Pero, pero sabían quién sí podía ayudarlos, ya que si los chicos estaban involucrados, también serían eliminados. El plan estaba hecho. Los atacarían por sorpresa. El primer en ser atacado sería Kim. Buscarían en la cárcel para matarlo. Pero Kim ya los estaba esperando. Kim se estaría defendiendo en la cárcel, viendo cómo los propios guardias le estaban disparando y los presos intentaban acabar con él, pero él los mataría a todos y lograría escapar de ahí. Después la agencia iría tras Alicia, ya que tenían su historia con ellos. Irían a su bodega a atraparla. Ella, al igual que Kim, ya los esperaba y fallarían ella rápidamente. Llegó, llega a la casa de Mateo para, para pedir ayuda. Alicia diría todo sobre la agencia. Ya sabiendo esto, llamarían a los demás para tener cuidado, ya que los estaban cazando, o mejor dicho, los querían eliminar a todos. Había una persona que jugaba con fotos de cada uno de los chicos, marcándolos con una X, pensando en cómo eliminarlos a cada uno, en especial al héroe. Alex buscaría a su padre por escapar de la cárcel, pero unos soldados atacarían a Alex. Daría una pelea, pero Alex saldría herido de esto. Mateo se enfrentaría a los soldados de la agencia. Atraparían al resto del grupo, pero ¿quién encontraría a Mateo? Y esta vez tendrían que trabajar juntos para detener este caos y a la agencia, ya que tenían un nuevo jefe del gobierno. Mateo y Kim tendrían que dejar sus diferencias en el pasado. Ahora tienen que trabajar juntos para salvar a sus amigos. Kim descubriría que por sus peleas hicieron mucho daño y por eso los querían eliminar, porque son peligrosos. Todo el ejército se apoderaría de las calles, cerrando la ciudad para que nadie pudiera salir y encontrar a Mateo y a Kim. En otro lado estaba Norman, ayudando a su madre ya que los de la agencia no los dejaban salir de la. Uno de la agencia le preguntaría qué fue lo que le pasó a su frente, a lo cual él diría que fue un regalo que le dio la pelea con un animal. Obviamente sabemos qué criatura le hizo eso. Alicia, que fue la única que no fue capturada por la agencia, ayudaría a las personas, desmayando a las personas de la agencia. Pete y Andrea y Isa hacían lo mismo por tratar de escapar. Todo el ejército estaban preparados para defender el lugar, pero llegaría Mateo montado en un robot de Kim, un cangrejo gigante básicamente. Los drones de Kim despejaban las calles. Mateo rápidamente agarraría una cámara y grabaría la situación. Los Estados Unidos, al ver todo lo, lo que pasaba, los tratarían como los malos de la historia. Decidirían cancelar todo, ya que inocentes morirían. Pero ahora la agencia ya tenía el control. Este era el plan de la agencia desde el principio. Querían apoderarse de los Estados Unidos para tener un control sobre el mundo. El presidente quería una explicación y al lugar llegaría el jefe nuevo de la agencia, ya que era el hijo de Javier, llamado William. William diría que él creará un nuevo mundo capaces de proteger a la humanidad de criaturas sobrenaturales, héroes y villanos, ya que no quieren que nada de esto salga a la luz. Y su padre trató eso, pero sin saber las verdaderas intenciones de este sujeto. Ahora se daría la orden de que la agencia atacara al ejército, tomando el control de la Casa Blanca. Mateo junto a Kim lograrían liberar al resto y todos juntos detendrían a la agencia. Usando la piedra de los deseos llegarían a los Estados Unidos. Irían corriendo a la Casa Blanca, que estaba invadida de agentes.
Se desataría una batalla intensa. Mateo y Kim entrarían y pelearían contra William, solo que William misteriosamente tenía una fuerza superior a la de los dos, mandándolos a volar una y otra vez. Pero Kim y Mateo lo estaban logrando vencer. William, enojado, se inyectaría más de su suero, ya que el suero era lo que le estaba dando esa fuerza, ya que su padre se la había dejado, pero el suero le causó una fuerte mutación horrible. William se convertiría en un tiburón mucho más grande que los dos. Mateo y Kim no sabrían qué hacer contra un tiburón. Lo golpearían en todos lados, pero nada de esto parecía dolerle. William lanzaría a Kim contra un muro y Mateo lograría subir con uno de sus látigos. Jalaría a William afuera, saliendo volando hasta caer afuera. William caería delante de toda la gente y Mateo en los árboles. Kim se recuperaría del golpe contra la pared. Mateo saltaría hacia el tiburón, atacándolo y lanzándolo a la piscina de la Casa Blanca. Y pelearía en el agua, intentando ahogar a Mateo, pero Mateo forcejeando con él para no ser ahogado. William trataría de morderlo en todas partes, pero Mateo lograría esquivar sus mordidas, pero, pero William era más ágil en el agua, ya que no olviden que es un tiburón. Kim junto con Alicia atacarían al tiburón, sacando a Mateo del agua, y Kim usando su brazo robótico electrocutaría el agua, matando al tiburón. Los soldados llegarían y detendrían arrestarían a todos los que quedaron de la agencia. El presidente se disculparía con los chicos por lo que hicieron, que los dejarán en paz y también que los dejarán de perseguir, pero pero sí los van a tener bien vigilados y sería mejor que no casen problemas, todos a manos de la Casa Blanca. Todos se irían y dejando tal vez unos cuantos desastres en la Casa Blanca sin darse cuenta. Todos al volver a Libetopía, King se escondería de todos. Polar y Peter irían a sus casas. Meg iría a su casa para ver a Flopa. Andrea y Alicia se irían juntas. Alex se iría a cambiar su nombre de real, que es Oscar. Y Mateo iría con Isa, pero en el camino Isa diría que, que esta relación tenía que terminar, ya que siempre habrá amenazas que los que podrán en peligro. Mateo aceptaría esto y se darían un último abrazo, ya que en las guerras el amor nunca puede suceder. Mientras tanto, en el aeropuerto de Libertopía estaba llegando una persona que jugaba con una lata, que ni siquiera la estaba tocando, la estaba levitando. Era nada más y nada menos que Víctor, el padre de Mateo, que habría vuelto a la ciudad en busca de su hijo. Muchas gracias por ver esta segunda parte. Espero que les haya gustado y hayan esperado para este gran momento. No olviden suscribirse y darle like a la campanita para que les notifique los siguientes videos que voy a hacer. Prepárense porque la tercera parte va a ser la última y estará muy buena. Nos vemos luego, pandas. ¡Guau!